Comienzo hablando sobre un tema fundamental dentro de la labor de control político de un concejal y es la información que se nos entrega con el objetivo de debatir. Nuestro objetivo como concejales es estar, primero, pues lo más informado posibles, lo más detalladamente informados con el objetivo de darle un debate de fondo de la ciudad, de entregar información clara y concreta sobre las problemáticas y, en particular, hacer un control político efectivo sobre el buen uso de los recursos públicos, sobre el cumplimiento de los indicadores de gestión, sobre el avance real de la evolución en la práctica de cada uno de los proyectos de un gobierno. Uno puede estar en desacuerdo sobre cuáles son las prioridades, pero al menos si se establecen esas prioridades, que se cumplan. Y eso es un tema que creo que es fundamental en la labor de cualquier persona que esté en un cuerpo colegiado, sea el Consejo Municipal, en la Asamblea Departamental, en el Congreso de la República, pues al menos que esa persona, ese corporado, esté haciendo un seguimiento, insisto, a la eficiente ejecución de los recursos públicos, a la transparente ejecución de los recursos públicos. Muchas veces puede sonar muy rimbombante, muy bien desarrollado una idea, un proyecto, pero su ejecución puede dar al traste con el buen uso de los recursos públicos. Entonces, si yo digo, se le van a invertir 100.000 millones de pesos a este proyecto, eso suena muy bonito, todo el mundo aplaude, pero cuando vamos a la práctica, el proyecto se daña, hay corrupción, está mal estructurado, entonces no se ve. Entonces, lo que empieza como un sueño y una promesa, termina finalmente en una destrucción de la confianza ciudadana en la democracia, en los gobernantes, y eso hace muchísimo daño, muchísimo daño. Entonces uno comprende claramente la ilusión de una sociedad, de una ciudad, cuando hay una cantidad de promesas, de ideas, y dice vamos a invertir, esto no se ha hecho nunca, pues prácticamente, pero en la práctica termina lamentablemente en una desilusión que hace mucho daño. Entonces a nosotros, dentro del control político, como concejales de Medellín, nos corresponde entrar en una cantidad de temas y una cantidad de detalles que evidentemente, entendiendo las necesidades de la ciudadanía, también nos hace pensar en que hay que ir un poco más allá de la buena idea, del buen proyecto, sino mirar muchos aspectos alrededor. Y eso es parte de lo que nosotros consideramos fundamental, insisto, dentro del ejercicio democrático. ¿Por qué digo esto? Porque a nosotros se nos ha llegado una información que habíamos pedido y solicitado desde hace muchísimo tiempo por parte de la Secretaría de Hacienda sobre qué había pasado con todas estas buenas ideas que vemos plasmadas en el proyecto de acuerdo de vigencias futuras, de cómo se mejora la infraestructura deportiva, educativa, de salud de la ciudad. Es evidente que nadie va a discutir sobre la relevancia y la importancia de estos temas, sino que queríamos saber, entre otras cosas, cómo había sido la inversión de este gobierno durante este tiempo en esos proyectos, para poner un ejemplo, y adicionalmente pues unas preguntas muy concretas que hemos venido haciendo desde hace un buen tiempo, reitero, con el objetivo de tener una información mucho más clara, mucho más certera para tomar la mejor decisión, insisto, para no necesariamente los proyectos, sino para el mejor y adecuado manejo de los recursos públicos. Vamos a esto. Finalmente respondieron, después de mucho tiempo de exigir estas respuestas a las cuales, insisto, tenemos derecho normativo, pero sobre todo, yo lo he dicho, más de lealtad, de entender qué está pasando con los problemas. Y puedo decir varias cosas. Una es que llegó bastante tarde anoche, finalmente la respuesta de la Secretaría de Hacienda, llegó incompleta, no con todas las respuestas que teníamos esperando con precisión. Por ejemplo, preguntamos para cada uno de los proyectos, por ejemplo, de infraestructura deportiva, cuál había sido el presupuesto para cada año y lo que se ejecutó realmente para cada uno de los proyectos. Lamentablemente no llegó esa información. Llegó una información más general sobre cuánto había invertido este gobierno, por ejemplo, en materia educativa, que es hasta bastante preocupante. 17.000 millones de pesos promedio por año en infraestructura educativa, que incluye Buen Comienzo y la Secretaría de Educación. Lo estoy metiendo en un paquete
conjunto. Pero es preocupante, evidentemente, no solo que llega la información completa, nos dijeron algunas cosas que no son ciertas, por ejemplo, que hay un nuevo proyecto de acuerdo, el 101, que ya se radicó en este Consejo Municipal, en el cual proyectos de vigencias futuras de años anteriores iban a seguirse presentando, no todos se van a presentar, hay una cantidad de temas de buen comienzo que se presentaron como vigencias futuras en tiempos anteriores que no van a ser presentados nuevamente, entonces queríamos entender por qué la urgencia y los afanes de unos años de hacer vigencias futuras y otros no tanto. Y hay unas entidades que no dieron respuesta a algunas de las preguntas. Por ejemplo, a Fonvalmed le preguntamos por qué los costos tan altos, y ahorita si quieren nos pueden responder públicamente, pero por qué los costos tan altos de las interventorías, que así no va a rendir la plata. Uno puede poner, ahí volvemos al punto de cómo se gastan eficientemente o cómo se invierten eficientemente los recursos. Habíamos dicho que el promedio de la Secretaría de Infraestructura o de EDU para una interventoría, y son entidades que ya bastante cuestionables, es el 7 o el 8%, entre el 7 o el 8% del costo de la obra, y que en Fonvalmed eso mismo era entre el 21 y el 24%. Entonces sabemos que pues, queríamos entender por qué esos costos exagerados. Le preguntamos, por ejemplo, a Buen Comienzo y no nos dio respuesta qué había pasado con el Jardín Infantil Loreto, que supuestamente debió haberse inaugurado desde octubre del año pasado. Ya tiene unos sobrecostos, unos atrasos supremamente grandes, y eso es lo que no queremos, esa desilusión de la ciudadanía por cuenta de una expectativa muy bien pensada o bien desarrollada, bien diseñada, pero que en la práctica termina en una pésima ejecución. También inclusive teníamos dudas sobre el propio monto de los recursos. Nosotros hemos demostrado que este Consejo ha aprobado en presupuestos 18.02 billones de pesos para los años 2020, 2021, 2022. Incluso este Consejo, que previamente estaba establecido desde el 2019, que es el que termina aprobando el presupuesto del 2020. No todos los concejales aquí hicimos parte de ese Consejo. Pero el Consejo entonces aprobó 18.02 billones y la ejecución, según el propio monto que nos ha dado la Secretaría de Hacienda, la ejecución presupuestal de esos mismos años es de 19.6465 billones, es decir, hemos redondeado en que se ha ejecutado 1.65 billones de pesos más de lo que originalmente había definido este Consejo, por eso queríamos saber cuáles han sido esas diferencias, en qué se han invertido, cuáles han sido las prioridades, y no simplemente pues quedarse en que los objetivos son los mismos, las metas son las mismas, sabiendo que ha habido más plata. Eso es un tema también que es importante, pues la Secretaría dice que realmente ellos han hablado del plan de desarrollo, que tenían 18.2 billones de pesos, que han recaudado 19.2 billones de pesos, pero, insisto, el presupuesto de Medellín, el que aprueba este Consejo, el que se debate en este Consejo y se le hace seguimiento en este Consejo, más que a las inversiones del plan, más el plan presupuestal del plan de desarrollo, es el presupuesto año a año, y dicen que es de un billón de pesos. Bueno, independiente de cuál sea la diferencia, si es 1 billón o 1.65 billones de pesos, entendemos que es una diferencia muy grande y que eso se debe ver en el desarrollo de Medellín. Y vamos entonces al tema de fondo, al margen de estas consideraciones que no estuvieron en el primer debate, pero creo que sí son importantes traerlas aquí en este debate en plenaria. Es más que evidente las dificultades de infraestructura de la ciudad, en todo sentido, la infraestructura educativa, y es una queja constante de los rectores, de los alumnos, de los estudiantes, de los padres de familia, los riesgos que hemos tenido en todo sentido, muchos salones o muchos colegios que no están funcionando hoy simplemente porque están cerrados por problemas de infraestructura, pero otros donde han tenido que cerrar parcialmente, es decir, cierran los salones, entonces no se pueden usar esos salones, otros donde, no sé, la infraestructura digital está mala, entonces el acceso a internet es imposible en los colegios de Medellín, otros donde simplemente los baños no funcionan, es decir, cada uno tiene una dificultad parcial, unos más grandes, otras más pequeñas, pero todos han tenido dificultades profundas. Y a eso se suma las dificultades en infraestructura de salud. Lo hemos visto aquí, tal vez menos en los debates del Consejo, donde se ha hecho mucho énfasis en la infraestructura educativa. En salud no se cita tanto, por ejemplo, a Metrosalud aquí en el Consejo, no se hace tanto debate, pero sí
se demuestra en las quejas constantes de la ciudadanía de cómo han cerrado unos centros de salud como el de Florencia, ya se ha hablado aquí previamente, o como en otras zonas de la ciudad pues las personas tienen que esperar afuera, entonces mientras llueve pues los familiares les toca esperar afuera de una forma indigna, en fin, muchas cosas que ha venido sucediendo. El tema de infraestructura deportiva es evidente que hace rato se ha venido cuestionando en esta plenaria del Consejo sobre cómo no se puede simplemente en una zona de la ciudad pues, acceder a la infraestructura pública deportiva de la ciudad, en fin. Eso es evidente, se ha dicho y se ha cuestionado. Hay unos concejales que lo han dicho con mayor voz, otros que simplemente por fortuna los empezamos a oír en este debate de vigencias futuras hablar del tema. Ya era hora de que se dieran cuenta de que Medellín tiene mucha infraestructura con bastante problemática. E insisto, muchos no dijeron nada durante 2 años y medio y aquí los empezamos a oír. Pero sí es necesario decir y precisar algunos puntos muy específicos que creo que sí vienen al debate y por eso era tan importante esa información que hemos pedido previamente. La inversión en infraestructura deportiva, educativa y de salud en estos 2 años y medio ha sido la menor de cualquier otra administración. Y usted lo puede mirar con cifras y datos en toda la historia de Medellín. Y es decir, estamos hablando de menor inversión y ni siquiera estamos actualizando la plata de hace muchos años. Es decir, porque hoy estamos hablando de 17.000 millones de pesos promedio en la Secretaría de Educación y de Buen Comienzo sumados en estos 3 años o 2 años y medio. Pero si vemos administración tras administración, hablar de 100.000 o 150.000 millones de pesos hace 10 años, imagínense traer eso a plata de hoy. Eso es muchísima plata, la que se ha dejado de invertir. Así que mucho del problema, gran parte del problema que puede existir en el pasado, se agravó por cuenta de la desidia y la indolencia de esta administración. Porque esta administración no llegó la semana pasada o hace 3 semanas cuando presentó el proyecto de vigencia futura. Esta administración existe, está posesionada desde el 1 de enero de 2020. Entonces, todas las críticas que se han hecho por parte de los concejales, todos los problemas de la comunidad, no tuvo eco durante 2 años y medio. Y eso se agrava porque plata sí ha habido. Es que el problema no es que haya dificultades económicas, no, dijimos, ha habido 1.65 billones de pesos más de presupuesto aprobado, ejecutado sobre el presupuesto aprobado adicional, que es parte de la respuesta que no nos dieron de cuánto se ha invertido en infraestructura adicional educativa, deportiva, de salud. Entonces, el problema ha existido, sí, pero se agravó, insisto, por la indolencia y por la desidia de esta administración, que no sabe para dónde va. Esta administración no tiene idea para dónde va, porque aquí dicen, es que hemos venido solucionando otros problemas de Medellín, pero es que no se ve cuál es la solución, cuáles son los otros problemas de Medellín. Dicen, la pandemia nos paró todo. No, ha habido plata, por ejemplo, para meterle a una clínica privada, como la Clínica Salud Cop de la 80, la antigua Clínica Salud Cop de la 80, le metieron 23.000 millones de pesos que se fueron por las cañerías, porque realmente esa plata no la vio Medellín. Y la pregunta es si era necesaria o no. Otros cuestionamientos. Pero el punto fundamental es que la crítica situación de las canchas polideportivas de Medellín, de los escenarios, otro tipo de escenarios deportivos de la ciudad, de los colegios de Medellín, de las unidades intermedias de salud, ha sido por cuenta de la desidia, el desinterés y la indolencia de este gobierno, que insisto, ha tenido más plata, pero apenas se vino a dar cuenta ahora. No son propiamente personas posesionadas en semanas anteriores, sino que han sido ellas, con su omisión, las que hoy, en esta situación crítica, vienen entonces a decirle a este Consejo que es necesaria, que es urgente, que realmente no se han dado cuenta que la urgencia viene desde hace ya
muchísimo tiempo anterior. Y eso es bastante preocupante. Y, por ejemplo, lo vimos en el informe que se menciona ahora de Metrosalud. Metrosalud, la Superintendencia de Salud, presentó un informe clarísimo donde, por ejemplo, la obligación de Metrosalud es invertir el 5% de su presupuesto en infraestructura y ni siquiera invierte ese 5% de presupuesto en infraestructura, solamente hace el 4%. Es decir, ahí van teniendo plata, teniendo posibilidades, teniendo la obligación de hacerlo, no lo hacen. Veamos solo eso. Y lo dijimos con el Jardín Infantil Buen Comienzo de Loreto, que un jardín infantil de Loreto, que en el cual ha existido no solo un retraso grandísimo, sino adiciones presupuestales al mismo. Es decir, ha habido un problema adicional en la ejecución del mismo. Entonces, plata ha habido. Plata ha habido. 2 minutos para terminar ya, presidente. Le agradezco mucho. Plata ha habido. Y ahí está uno de los puntos que nosotros, a pesar de que entendemos las dificultades de la ciudad, entendemos también que la plata tiene que ser invertida, no simplemente anunciada, y tiene que ser bien invertida, con transparencia, con seriedad y sobre todo que no se pierda en el detalle presupuestal administrativo con una cantidad de excusas. ¿Quién estaría de acuerdo, por ejemplo, en que uno dijera que hay 100.000 millones para los colegios de Medellín, pero no va a invertir los 100.000 millones, sino solo 93.000, porque hay que entregárselo a una empresa del Estado a través de contratos interadministrativos? Y eso es lo que está pasando. Entonces nosotros, y aquí ya termino, vamos a hacer una enmienda, solicitamos que se apruebe una enmienda muy concreta para la transparencia del manejo de los recursos públicos en estas vigencias futuras, donde se obligue a que todos los recursos vayan a licitaciones, no a contratos interadministrativos, no a contratación directa. Hay unos concejales que dicen que no importa, que de eso se encarguen los órganos de control. Esa no es una obligación únicamente de los órganos de control, es una obligación ciudadana cuidar los recursos públicos. Y si uno es concejal de Medellín y se queda callado frente al mal manejo, al desgreño, al manejo malo a través de contratos interadministrativos para saltarse las licitaciones públicas, para no tener que cumplir con las normas de transparencia, pues yo simplemente le digo a los concejales, hombre, están en el lugar que no es, váyanse al gobierno a manejar la plata, no a cuidar los recursos públicos. Por eso hemos solicitado esta enmienda muy concreta con el objetivo de que se prohíban los contratos interadministrativos, que no se pierda el 7 o el 8% en administración innecesaria de los mismos para brincarse las licitaciones públicas y para esa forma hacerle un conejo a las comunidades más necesitadas. Porque si se van a hacer 15 salones hoy, para poner un ejemplo, si van a arreglar 15 salones, no se van a poder arreglar 15, sino 14 por cuenta de entregar la plata a la EDU, una de las entidades más corruptas de Medellín. Así que nosotros vamos a pedir esa enmienda para que no se pierda un solo centavo, para que nosotros tengamos que hacerle seguimiento a la contratación de los mismos y Medellín sea una ciudad en la que los bandidos no se roben cada recurso público y no nos quedemos con las ilusiones, sino con realidades y las ejecuciones reales que tienen que ser para los ciudadanos y para los más necesitados. Eso es lo que queremos nosotros. Por eso, adicionalmente, vamos a proponer entonces esa enmienda al artículo 3º, donde se entregue esa autorización de vigencias futuras, pero en particular se entregue con transparencia, no para contratos interadministrativos y para que se lo roben ahí. Muchas gracias, presidente.